Mimados y condenados. Escrito por Julieta G. 28. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 22. Nada en la mansión parecía haber cambiado desde que Terry se marchó, aunque no tendría por qué haberlo hecho, pues lo que necesitaba transformarse no era el sitio, sino más bien la persona. Plantado a mitad del gigantesco salón principal, el castaño sonrió al darse cuenta de lo incómodo que se sentía por estar en un sitio que antaño le había parecido como la mayor fortaleza, y es que todo en esa casa le recordaba a la persona en quien nunca más quería verse reflejado. Con honestidad, el chico había invertido muy poco tiempo para trazar algún plan sobre su futuro a largo plazo, y es que en su lista de prioridades al ser exiliado, lo primero que Terry hizo fue asegurarse de que ni él ni Candy terminarían muertos en los suburbios. Descubriendo que no era un perfecto inútil y que de hecho había algo en lo que podía trabajar, lo siguiente en la lista había sido el pagar la deuda que había contraído. Enfrentar todos los obstáculos que aparecían en su camino no parecía que fuera algo a lo que pronto pudiera ponerle fin, y sin embargo la idea de que no solo podía dedicarse a sobrevivir se le ocurrió brillante, aunque algo molesta. Una noche en la que el cansancio no parecía bastarle para conciliar el sueño. ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿Cuál es la vida en que en verdad deseo para mí y mi esposa? Se preguntó entonces. Habiéndose enamorado hasta la médula, Terry ya no era capaz de concebir un futuro donde la idea de divorciarse no le supiera amarga y casi insoportable, algo que pensaba compartía con Candy y que inevitablemente le llevaba a plantarse lo que sería de ellos en al menos 5 años más. Por más egoísta que pudiera sonar, la verdad era que el castaño no quería verse entonces siendo todavía un empleado, con 2 trabajos poco redituables y nada de tiempo para siquiera quejarse. Y fue así como una idea loca, pero bastante creíble, se le dibujó en su cabeza. Hacía falta pulirla, considerar todo cuanto pudiera implicar, y también convencerse de que era lo suficientemente valiente como para aceptar el reto y llegar hasta el final. ¿Terry? Lo llamó Eleanor, apartándole de los pensamientos que se le habían ido a la mente al estar visitando la mansión. Lo siento, me distraje un poco. ¿Ha llegado tu amigo?, respondió el castaño, prometiéndose que ya después habría tiempo para pensar en el futuro. Luego de que sus padres se enteraran de la vida que había estado llevando durante aquellos meses y de la situación que su familia política atravesaba, el voto de silencio que los Granchester hubieran mantenido al fin se había quebrantado, y aunque no intercedían tan activamente en la vida de su hijo como antes, ni Eleanor ni Richard se negaban ya a mantener contacto con él, aprovechando el hecho de que Terry había tenido la magnífica idea de recurrir a su ayuda una vez más. «Así es, está en mi despacho. Ven conmigo», indicó su madre. Terry la siguió hasta la habitación donde tiempo atrás le habían hecho saber su último castigo. No podía negar que regresar ahí se sentía terriblemente mal, pero era bueno saber que en esa ocasión no estaba ocupando una silla frente al escritorio porque hubiera hecho algo mal. A su lado se encontraba un hombre poco más joven que su madre, de cabellos negros y ojos verdes. Su nombre era Thomas Anderson. «Un placer conocerlo», saludó Terry luego de que su madre les presentara formalmente. «El gusto es mío, hombre, aunque admito que me sorprendió saber que deseabas encontrarme. ¿Qué puedo hacer por el hijo de mi querida Leo?», preguntó el caballero con cortesía. «Sé que tu empresa se especializa en el desarrollo de tecnología telefónica. Parece que te va bien en el mercado y que tus aparatos son buenos. Hacemos lo que podemos. La meta es siempre diseñar un celular que cumpla con las exigencias de la sociedad y que además sea atractivo e innovador. Justo ahora trabajamos en mejorar la parte de lograr que los teléfonos tengan un almacenamiento increíblemente amplio dentro de una cajita increíblemente pequeña». Terry sonrió, algo divertido con la forma en que
Thomas se emocionaba al hablar de su trabajo. Lo hizo pensar que algunas personas eran así, pues no solo tenían en mente lo que les gustaba y a lo que les agradaría dedicarse, sino que además habían tenido la fortuna de poder pasar sus días entregados a ello. Bueno, es justo por un teléfono que te he pedido venir. No se trata de un modelo reciente y no es de tu marca, pero siendo su tecnología tu especialidad. La verdad es que no se me ocurrió nadie mejor que me pudiera ayudar. ¿Qué es lo que pasa con este aparatito? Terry buscó en su bolsillo. Había charlado con su madre sobre aquella reunión el mismo día que le pidió a Anthony que le llevara el teléfono donde se encontraba el video sobre el homicidio cometido por Neil. Y no podía negar que se hubiera emocionado al escuchar a Eleanor al otro lado de la línea 2 días más tarde cuando su madre le dijo que al final de esa semana podría reunirse con su amigo, el CEO de ANTech, la empresa número 1 de telefonía de su país. Verás, Tom, este teléfono fue usado hace unos años para grabar evidencia clave en un caso por asesinato. La persona que lo manejaba se asustó cuando el agresor le descubrió y al caer se quedó arruinado. Está bastante dañado, pero se me ocurrió que quizás tú conozcas alguna forma para rescatar su contenido, explicó Terry, tendiendo el móvil al hombre frente a él. Tomás recuperó el objeto, estudiándolo ni bien recibirlo. La pantalla estaba rota, el aparato en sí tenía demasiados golpes, lo que era obvio pues al caer de manos de Anthony, este había rodado varios metros más allá por una especie de escalinata. No era todo, y es que en su desesperación, el rubio incluso hasta había pisado algunas de las partes que se desprendieron en la caída. No creo que vuelva a encender nunca, pero la tarjeta parece no estar dañada. Con paciencia quizás pudiera hallar la forma de extraer el contenido, aunque no estoy seguro de si el video que buscas estará entre ello. ¿Por qué no lo entregaron a la policía? Seguro que su equipo informático podría haber hecho algo, comentó Thomas. El agresor amenazó antes al testigo, así que no pudo llegar a la policía. Ya veo. Pues déjame trabajar en esto y una vez tenga resultados te lo haré saber. Agradeciendo la ayuda que le brindaron, Terry no tardó en despedirse. Eleanor habría deseado que les acompañara a comer, pero el castaño había ido a verla aprovechando su descanso en la tienda y no podía demorar, pues debía regresar y hacerse cargo de la tienda mientras Anthony iba a la sede de uno de sus proveedores a tramitar un reclamo por mercancía en mal estado. Viendo lo comprometido que estaba con su trabajo, Eleanor ni siquiera se atrevió a tentarlo con la idea de llamar y disculparse para pedir más tiempo de descanso. No lo tomes a mal, pero no imaginé que ese fuera tu hijo. ¿No decían las malas lenguas que era todo un desastre? Le comentó Thomas cuando se quedaron solos. Vaya si lo fue. Pasó de ser un rebelde mimado a un hombre independiente y valiente, repuso Eleanor con una sonrisa orgullosa. Hacía rato que la jornada en el club no resultara tan agotadora, y es que las últimas semanas el ambiente en el Lost había permanecido tan tranquilo que incluso Madame Pony comenzó a pensar que algo estaba yendo mal. Advirtiendo que el DJ frecuente ya no parecía atraer la atención de los clientes como en sus primeras tocadas, la jefa recurrió a reorganizar la agenda y contratar un nuevo espectáculo. Como resultado, todos parecían querer pisar el club donde una nueva y famosa banda se estaría presentando. Tener casa llena no debería ser algo por lo que Terry se lamentara. Después de todo, cuanta más gente atendiera, más propinas tendría. El asunto era que atender las mesas, apoyar en el bar e incluso estar en el parqueo, todo conllevaba una doble carga de esfuerzo que se veía reflejada en su cuerpo al finalizar la jornada. Arrastrándose hasta su hogar, Terry ahogó un último quejido de dolor al alcanzar el último peldaño de las escaleras, animándose a sí mismo con la idea de que dormir en su cama era mejor que solo hacerse un ovillo en el rellano. Dentro, las luces de la cocina permanecían encendidas, lo que se explicaba al advertir a Candy apoyada contra la barra, una taza de té humeante a su lado y la pantalla del teléfono iluminándole el rostro mientras leía. Solía pasar el rato con la nariz metida en los blogs de moda
y los sitios web de sus revistas preferidas, si bien también ocupaba parte de su tiempo para revisar algunos de los chismes más jugosos y hasta las noticias. No podía negar que su esposo tuviera motivos para burlarse al verla tan pendiente de las noticias que mantenían entretenido al país, pero incluso si era algo demasiado frívolo o infantil, Candy disfrutaba demasiado de su hobby como para solo olvidarse de ello. Esa noche, la noticia candente no era otra más que el haber descubierto al príncipe en un nuevo romance, un titular que destacaba por encima del «Libres, la pesadilla que Sarah Larson hizo vivir a su familia». «¿A quién le importa con quién salga el príncipe?», preguntó Terry a sus espaldas, sobresaltando a la rubia. «Tampoco es tan interesante. De hecho, es uno de los hombres más aburridos de Inglaterra». «Ni siquiera preguntaré si lo conoces porque me asusta un poco la respuesta», admitió Candy cerrando el portal en que había estado navegando. «¿Y no te he dicho que no me asustes cuando estoy distraída?» «Cariño, podría haber aparecido con circo, maroma y teatro, y de todas formas no me habrías notado», se quejó el castaño viendo a su esposa reír. «Quizás tengas razón, pero es culpa tuya. Simplemente no sabes cómo llamar mi atención». La burla no podría haber quedado en el aire, de modo que sintiéndose retado, Terry fue por ella, buscando ajusticiarla con un ataque de cosquillas. De repente ambos jóvenes terminaron jugueteando por el apartamento como si se tratara de un par de niños, brincando y correteando por aquí y por allá, hasta que terminaron en la habitación con Candy acorralada entre el cuerpo de su marido y la superficie blandita de la cama. «Hueles a alcohol», susurró Candy ligeramente embriagada con la mezcla de aromas que emanaba el cuerpo de Terry. «Lo siento, ¿puedo tomar una ducha?», se disculpó él ligeramente avergonzado. Su esposa negó con rapidez. «Está bien. De hecho, me gusta. Significa que estás en casa». «¿No es un poco triste? Las parejas usualmente pasan los primeros años del matrimonio dedicándose a ellos, pero nosotros no hemos tenido tiempo suficiente para disfrutar de estar casados», comentó él, y su semblante decayendo sutilmente. Removiéndose para conseguir que ambos terminaran recostados, Candy se tomó un momento para urdir una respuesta ante el comentario del castaño. Una vez hecho, dijo: «Dudo que lo hubiéramos disfrutado de haber tenido la oportunidad. Para ser honesta, estoy bastante segura que habríamos intentado matarnos si no hubieran existido otras cosas en las que pensar». «Así que, dices que no te habrías enamorado de mí si no hubiéramos terminado aquí», picó Terry en un intento por seguirle el juego. Candy respondió con sinceridad: «No, tarde que temprano me iba a enamorar. Comenzabas a agradarme cuando empezamos a salir, pero luego vinimos aquí y creí que me odiabas, por lo que yo también intenté odiarte y volverte el culpable de todo lo que me pasaba». «Supongo que fue igual para mí», confesó él. «No me sentía incómodo a tu lado mientras fingimos ser novios, e incluso al comienzo del matrimonio quería que llegásemos a ser amigos. Al venir aquí sabía que obligarte a ser mi amiga era más de lo que podía pedir, pero al notar que no me abandonaste, fue la primera vez que pensé en alguien que no fuera yo». «No es cierto», negó Candy y sonrió al hacerlo. «Debes dejar de creer que antes de enfrentarte al mundo eras un mal hombre, porque si lo hubieras sido, me habrías dejado a mi suerte al terminar aquí. Creo que no te lo he dicho, pero gracias por ver lo bueno de mí y por haberte quedado a mi lado, incluso cuando todo parecía apuntar a que habría sido mejor abandonarme». Inclinándose para besarla, Terry se dejó perder en la caricia que compartían, la forma en que la boca de Candy parecía sincronizarse también con la suya, o cómo el término de un beso daba paso a otro y a otro y a otro más. Hacía rato que el castaño se hubiera declarado abiertamente adicto a las caricias de su esposa, al toque delicado con que sus dedos rozaban su piel y el modo juguetón en que la rubia tenía para hundir las manos en su cabello. Ninguno pareció consciente de cómo el cansancio comenzaba a abandonarles para ceder el dominio de sus cuerpos y sentidos al deseo y la pasión,
hasta que Candy mostró sobre su regazo sin atreverse a romper el beso, y las manos de Terry se sumergieron bajo la delgada tela del camisón rosado que ella usaba para dormir. Fue un encuentro casual, una noche de intimidad no premeditada que a ambos les sabía necesaria y más que placentera. Porque quizás fuera cierto que el ritmo de sus vidas les impedía de tener todo el tiempo del mundo para dedicarse a ellos. No obstante, es un error bastante común el pensar que para demostrarse amor debe haber horarios o agendas organizadas, y es que si así fuera, ni Candy ni Terry conocerían la fortuna de compartir miradas embelesadas, sonrisas cargadas de ternura y cariño, o noches de lujuria que no requerían de citas para llevarlas a cabo. Al final, un solo segundo podía bastar para hacer el amor, para construir lazos que trascendieran todo a su paso y descubrir que para mantener un matrimonio no hacía falta tiempo sino interés, dedicación y hasta valor. Sobre la mesita de noche, el reloj continuó avanzando mientras dos amantes se sumergían en la burbuja que ambos hubieran erigido en torno a ellos y, afuera, oculta entre las sombras que proyectaba el ángulo en que su auto se encontraba aparcado, una mujer de apariencia salvaje y mirada llena de astucia se mantenía pensativa. No había imaginado la clase de sitio en el que terminaría al seguir al conocido Terry Granchester desde el club donde trabajaba. Pero al final debía admitir que tampoco se sentía tan sorprendida. Después de todo, si existía alguien que pudiera dar fe de lo bajo que se caía al relacionarse con los Ligan, era ella, la princesa olvidada, la zorra en busca de venganza. «Oye, muñeco, al palco 4», exclamó Sandra, apareciendo a orillas de la barra. El bar se hallaba a reventar, tal como venía sucediendo desde que la banda sustituyera el horario del DJ, así que Terry no pudo evitar renegar para sus adentros porque no había cumplido aún la ronda en la barra y su superior ya le estaba mandando a hacerse cargo del piso de arriba. Más allá, Anthony hizo su aparición, guiñándole un ojo al arrebatarle la coctelera que sostenía, pues si el castaño debía marcharse, era obvio que alguien más tendría que ocupar su lugar. Yendo al área para clientes VIP, el castaño se aseguró de no lucir demasiado molesto al llamar a la puerta del palco que debía atender, y apenas escuchó la voz femenina en el interior, permitiéndole la entrada, empujó la puerta con delicadeza y se plantó frente a la única mujer que había en la habitación. Era la segunda vez desde que hubiera comenzado a trabajar en el Lost que una dama con dinero suficiente para costear la exclusividad de los cuartos le hacía ir hasta allá, pero a diferencia de la primera, al menos esta vez Terry conocía a su clienta. «Ha pasado un tiempo, ¿no es así, corazón?», espetó ella en tono jocoso al tiempo que componía una sonrisa divertida. Varios meses habían transcurrido desde su último encuentro, y sin embargo no podía decirse que la mujer hubiera cambiado. La melena pelirroja le caía en cascada sobre la espalda y su piel bronceada parecía brillar, contrastando dramáticamente con el blanco inmaculado de su ajustado vestido, una prenda que al igual que durante su primer encuentro revelaba mucho más de lo necesario. «¿Qué estás haciendo aquí, Elisa?», cuestionó Terry, su voz endurecida por la ira que había estado acumulando en el interior desde el momento en que se despertó y descubrió que aquella mujer se había largado con sus pertenencias más valiosas. En el sofá, la chica rió. «¿Sabes? Es la segunda vez esta semana que me llaman por mi nombre. No diría que lo odio, pero lo cierto es que lo hago». «Es curioso, porque yo no solo odio tu nombre. Para ser honesto, te aborrezco a ti por completo. Y de solo recordar tu apellido, creo que podría vomitar». Siguió bufando el castaño sin que sus palabras provocaran la mínima molestia en la mujer frente a él. Acomodándose sobre el sofá, de modo que casi parecía una diosa tendida sobre su diván a la espera de ser adorada, Elisa ordenó: «Me parece haber visto un baño al fondo del pasillo, pero antes de que vayas a vomitar, sé un poco amable y sírveme un trago. Si recuerdas que estoy pagando por ser atendida en este lugar, ¿verdad?». «Sí, y debo decirlo, encuentro gracioso que una escort pague porque se le atienda,
cuando usualmente es ella la que atiende. La picó Terry, yendo al área del minibar. Ya ves, pues, lujos que una puede darse gracias a terroncitos como tú. Disfruté mucho la jugosa propina que me obsequiaste después de atenderte, cariño, devolvió ella, viendo al chico apretar los puños. Me alegro de oírlo, porque muy pronto tendrás que devolverme todo lo que te llevaste. Como digas, cariño, pero por ahora me agradaría que dejases de actuar como el bebé mimado que eres y trajeras tu culo al sofá. No eres tan tonto como pareces, así que sabes que si he venido a verte ha sido por una razón. El tono severo con el que habló hizo que Terry se preguntara si había algo que Elisa Ligan pudiera decirle y que no resultara una completa tontería. Por como él lo veía, su relación no podía ir más allá de haber sido cliente y servidora, víctima y estafadora. No obstante, y advirtiendo que de hecho parecía como si la mujer tuviera una razón más grande que su encuentro pasado para estar ahí, Terry decidió concederle algunos minutos de su tiempo y escuchar lo que tuviera para decirle. No imaginaba que lo siguiente que Elisa diría realmente le llegaría a interesar. Estoy planeando una venganza y necesito tu ayuda para mandar al infierno al malnacido de mi hermano. Continuará.